Bueno, y cuando se fue Ariel Garis nos quedamos un poco ahí con la Negra Sosa y los Chalchaleros. Samba por vos, una samba eh, para cambiar un poco la música en la FM Vive 98.3 y en su repetidora de Pozo del Molle la 96.7. No estoy sola, no estoy sola, estoy con Lorena Lerda. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, muy bien, aquí ansiosos por escuchar tu columna, porque hoy vas a hablar de conversaciones difíciles. De conversaciones difíciles, como es el coaching son todas conversaciones, así que hoy a pleno con eso y junto con el tema de las emociones, por eso hablamos cuando consideramos las emociones las conversaciones difíciles. Vos sabés que dijiste, claro, conversaciones difíciles en el coaching son conversaciones difíciles, porque apuntamos a verse uno mismo, a lograr cambios y qué difícil. Sí, y también en todo lo que es las actividades que tenemos afuera, o sea, todos los seres humanos cuando nos relacionamos y a veces nos toca tener conversaciones a las que les llamamos difíciles. Sí. Por eso traje el tema, porque me parece que puede serles útil. Son algunos pasos que vamos a ver para que los podamos implementar y bueno, hagamos de esas conversaciones conversaciones exitosas, conversaciones que se lleven de una manera amena, que tengan un resultado bueno. Entonces, para eso lo traje. Bien, ahí está, perfecto. Para que podamos ver qué hacemos en esas situaciones de conversación difícil. Bien, entonces, es importante que nos acordemos de que siempre vivimos en una conversación. Todo el tiempo estamos en una conversación. ¿Cómo? ¿Todo el tiempo estás hablando con todos? No. Todo el tiempo estamos en una conversación porque todo el tiempo esa conversación la tenemos nosotros con nosotros. Sí, somos seres dialógicos, dialogamos todo el tiempo somos con nosotros mismos. Claro, entonces estamos todo el tiempo hablando con nosotros mismos. A veces nos decimos cosas positivas, a veces no tanto, pero siempre estamos en una conversación. Y también tenemos conversaciones con los demás. Las conversaciones difíciles en coaching se las denomina conversaciones multinivel. Entonces, es importante, ¿viste? Cuando hablamos de diseñar futuro, de diseñar acciones para determinadas cosas, para lograr determinado objetivo, bueno, también se diseñan conversaciones. Mira vos, qué interesante. Sí. Acá diseñamos todo. Usted venga que aquí le diseñamos todo. Acá le diseñamos todo. Bueno, existen encima dos formas. Hay una que se llama justamente el diseño de conversaciones y hay otro que es diseño de conversaciones para nuevas conversaciones. ¿Por qué? Porque hay conversaciones que requieren una conversación previa. A veces esa conversación previa es conmigo misma y a veces esa conversación previa puede ser con otra persona para ambos coordinar para tener ese tipo de conversación con un tercero por un objetivo determinado. Bien. Entonces, bueno, diseñar las conversaciones difíciles, por ejemplo, es importante que tengamos en cuenta 7 pasos para que esa... te iba a preguntar, ¿cómo se diseña una conversación? Sí. Hay que tener en cuenta 7 pasos. Muy bien. 7 pasos, le podemos agregar algunos más que se me vienen siempre a la cabeza cuando yo los hablo para explicarlos un poquito. Pero bueno, lo importante es que esa conversación, como te decía al comienzo, que la denominamos difíciles, tenga un resultado sumamente positivo, ¿no? Uno de los puntos a tener en cuenta es que debemos sentir empatía. Empatía por la otra persona. Ese es un punto. Claro. Ese es un punto. Muchas veces hablamos de ser empático, hablamos de la empatía y decimos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero lo decimos de la boquita para afuera. Claro, sí, recitamos, pero enunciamos, pero no nos hacemos cargo de ser personas empáticas. Claro, entonces el ponerse en el lugar del otro implica realmente, cuando voy a diseñar esa conversación, por ejemplo, empiezo a pensar, a recordar en qué oportunidades, mejor dicho, yo me he encontrado en una situación similar. Claro. Por ejemplo, cómo
cómo me sentí, qué emoción a mí me despierta, cómo me gustaría a mí que me traten en esta conversación. Entonces yo ahí ya sí me estoy realmente poniendo en el lugar del otro para bien, empezar, o sea, hacerme preguntas ahí para ampliar un poco, porque si no... Para ampliar un poco y para ponerme de verdad, un poquito en la piel de la otra persona. Bien. ¿Cómo me gustaría que me traten? Es una pregunta clave. Es muy importante eso porque si estamos hablando de una conversación difícil, quiere decir que el tema que vamos a desarrollar o tiene que ver con algún enojo, con alguna preocupación, con algún tema candente. O sea que por eso previamente lo tenemos que diseñar. Bien, entonces el tema de la empatía es fundamental, pero ejercitarla, no solamente decirle sí, yo te entiendo. No, claro, realmente ver qué está sintiendo la persona, claro. Ponerme ahí, a ver, si yo fuera el otro, cuando voy a encarar el tema, ¿cómo me gustaría a mí que la otra persona lo encarara? Entonces, al ponerme realmente en esa posición, yo lo voy a encarar distinto. Bien. Ahí está, Otro en el lugar del otro. Otro de los pasos es la generación de contextos. Por ejemplo, cuando ya vamos a llevar adelante este tipo de conversaciones, a ver, me quiero juntar con vos para hablar de determinado tema. Encima ya estamos anticipando el tema. Claro. Nos encontramos, sentate acá, sentate allá y nos ponemos a hablar. O sea, no generamos nada, se ofrece una resistencia muy grande. Entonces... si la llamo para retarla a lo mejor a otra persona, claro, digamos. Ya directamente no se va abriendo el canal de comunicación. Por lo tanto, es importante que en la generación de contexto o busque el momento adecuado o lo genere, o si bien nos pusimos de acuerdo en determinada hora, en determinado lugar para hablar del tema, yo intervenga con algunos comentarios simples y comunes para generar ese ambiente en el cual podamos la conversación pueda realmente crecer. Y también está bueno que en esa generación de contexto yo pueda explicarle al otro, por ejemplo, qué me mueve a hablar de este tema. Porque ahí ya voy a empezar como abriendo un pequeño camino para empezar a iniciar este tipo de conversaciones. A ver, también la importancia de la mejora, los beneficios que nos da a los dos, que hablemos en este momento sobre el tema candente que nos acontece y que nos involucra a ambos. Entonces, generar el contexto antes de ir al hueso directamente, porque si no, obviamente que se generan estas resistencias. Otro paso es la de señalar los hechos. Cuando hablo de señalar los hechos, venimos a hablar de este tema. Bueno, ¿cuál es este tema? Por ejemplo, para nombrar uno, podemos hablar de cualquiera, ¿no? La impuntualidad. Es importante que nombremos el hecho y no hagamos opiniones sobre el hecho. A ver, las opiniones negativas o lo que es el pedir una mejora directamente, sin todos estos pasos previos que estoy hablando, hace que la persona se cierre o que la persona se defienda en lo que es la conversación, por lo tanto el fluir se va a cortar. Entonces, lo que necesitamos es accionar y nombrando el hecho, pero sin agregarle los adjetivos, porque los adjetivos vienen desde mi punto de vista y las opiniones en sí son juicios, entonces yo estoy enjuiciando al otro, estoy como criticando al otro, entonces la otra persona se cierra. Por ejemplo, lo vamos a llevar a la práctica. En vez de decir, mira, nos juntamos porque vos sos impuntual, yo estoy señalándolo demasiado, estoy como poniendo el dedo en la llaga, la otra persona se va a sentir atacada, se va a cerrar o me va a atacar una de las dos. Sí, porque además no estoy, digamos, haciendo alusión a hechos puntuales, sino a la persona en el a hecho. La persona. Claro, ¿el hecho cuál sería? La verdad que yo observo que llegas tarde. No es lo mismo llegas tarde que sos impuntual.
Claro. Sí, Cambia, es una acción que está haciendo la otra persona que se transforma en un hecho de impuntualidad, por ejemplo, en el área del trabajo. También puede ser en distintas cosas en la casa, ¿no? En la vida diaria, pero nosotros no hablamos sobre el otro, sino hablamos del hecho concreto. Y te vuelvo a decir, sin todos este tipo de juicios que hacen que la otra persona se cierre. Nombrar el hecho solamente. Otro de los puntos, el cuarto, es que una vez que se ofrecieron los hechos y que se sustentan, porque bueno, yo te digo esto porque observo esto, ¿no? Entonces, ahí sí puedo expresar mi opinión, pero desde otro lugar. Por ejemplo, que de nombrar en qué nos afecta esta impuntualidad que estás teniendo. A ver, no estoy diciendo una opinión sobre vos, sino una opinión sobre en cómo nos afecta esta situación que se está presentando. Por ejemplo, el hecho de que estés llegando tarde afecta nuestra atención con el cliente, por ejemplo. Y nuestra seriedad se ve afectada también. Entonces, cuando uno lo manifiesta desde ese lado, podemos también invitar, entre comillas, o metafóricamente, a la reflexión, o mostrándole al otro a través de la reflexión, que ese simple movimiento, que no es tan simple porque está trayendo connotaciones negativas, nos perjudica a vos, a mí como socios, por ejemplo, y también al cliente y a nuestra firma también en cuanto a la imagen que estamos dando. Si abrimos a las 8 y son las 8:30 y está toda la gente en la vereda, entonces hay algo que tenemos que mejorar. Entonces mostrar el hecho y explicar eso sustentándolo. Por ejemplo, vine ayer y estaba toda la gente en la vereda, por ejemplo, y sí ver cómo nos afecta a cada uno de nosotros, y en ese cada uno nos nombramos a todos, porque todos estamos involucrados en el tema en cuestión, porque si no, no lo estaríamos hablando. Bien. Otro paso, perdón, me trabe. Otro paso, porque estamos en cuál ya, en el quinto. En el quinto. Sí, hoy estoy como flecha, hoy hablo mucho. No, está bien, yo porque me quedé pensando en el último si había sido 1 o 2, está bien, no. Bien. Después repasamos todos al final. Los tengo para repasar justamente porque hay unas cositas que me gustaría agregar. Bien. Y que sirve también para que los retomemos, para que los practiquemos. Dale. El quinto paso, por ejemplo, es expresar nuestras emociones. Porque si yo no lo hago, después me termino enojando. Pero a ver, por ejemplo, que me moleste la impuntualidad, yo no tengo que decirle a la otra persona, como te decía recién, vos sos impuntual, vos no sos responsable porque no estás viniendo, sino yo tengo que hablar desde mi lugar. O sea, a mí tu impuntualidad me hace sentir la poca valoración sobre el trabajo que nosotros te dimos, por ejemplo. Entonces, es importante que yo hable desde mi lugar, lo que me hace sentir, o me hace sentir que somos una empresa que no respeta el tiempo del cliente, por ejemplo. Entonces, tengo que hablar realmente de lo que me hace sentir, pero desde mi lugar, no desde el lugar del otro, porque yo no sé lo que le está pasando al otro. A lo mejor es una forma de vivir normal que tiene y está dentro de su mundo y no puede observar que eso tal vez es una falencia, que en su mundo no lo es, pero en el nuestro, en el que compartimos, sí nos trae problemas. El sexto paso es exponer claramente cuál es nuestro deseo. Por ejemplo, lo que quiero que suceda. Yo quiero que suceda esto. Quiero que arranquemos todos los días a trabajar a las 8. Puntualmente, ser claros, concretos y precisos. Quien me esté escuchando de mis clientes sabe que yo repito mucho esa frase: claro, concreto y preciso. No hablemos tanto cuando tenemos que explicar o pedir algo, porque si no se va la información, se filtra, se transgiversa, las interpretaciones entran a jugar y volvemos a no tener nada claro,
para realmente lograr lo que estamos queriendo. Entonces, exponer realmente lo que uno está queriendo y explicar que eso que uno está queriendo, como hablábamos de que nos afecta a las tres partes, a mí, a vos y al nosotros, también esto para mejorar que yo estoy pidiendo nos beneficia a los tres, a vos, a mí y a nosotros. Cuando hablo de nosotros, por ejemplo, hablo del medio, el contexto, sea la familia, sea el trabajo, sea la relación que tengas con el cliente o lo que fuese. Entonces, es importante que se vean esos beneficios. Bien, ahí estamos entonces con el sexto. Ahora. Y el séptimo es hacer el pedido, porque cuando yo manifiesto en el punto anterior, expreso realmente lo que yo quiero, estoy diciendo lo que quiero, pero no lo estoy pidiendo. El otro me puede decir, sí, vos querés todo lo que quieras, pero yo sigo viniendo tarde. Entonces, es importante que si yo necesito que la otra persona cambie de conducta, por ejemplo, pedirlo y pedirlo bien. Entonces, el pedido también tiene que ser de esta manera, claro, concreto y preciso. ¿Y para qué? Para que el otro me entienda. Si el otro no me entendió, es tal vez porque a mí me faltaron herramientas a la hora de saber hacer este pedido. Entonces, necesito decir qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, cómo lo quiero, todos los detalles para que la otra persona me comprenda. Y también tengo la responsabilidad de saber si la otra persona me entendió. Por lo tanto, está bueno que lo repregunte. ¿Me entendiste? ¿O cómo me entendiste lo que te acabo de expresar? Para que la otra persona lo diga. Y ahí hay algo que aparece, que es la respuesta del otro, que puede ser sí, bárbaro, arrancamos mañana a las 8, o puede decir no. Entonces, el no tampoco es algo negativo, se puede renegociar, que eso es lo que después te quería agregar. Bien, claro, porque me dio la sensación en los 7 puntos que cuando hablábamos de conversación, pero nunca había, está como vos decís, diseñada la conversación. Está diseñada. Pero nunca había... La otra parte. La otra parte. Yo digo, ¿dónde está la conversación? Claro, ahí está. Claro, porque claro. ¿Por qué vamos a diseñar la conversación? Porque yo estoy en casa o en mi oficina y necesito tener una conversación con vos un poco candente, por ejemplo. Entonces yo estoy hablando del diseño, la estoy armando. Entonces me estoy preparando conmigo, por ejemplo, pensando cómo vos te sentirías si yo voy y hablo con vos de este tema, cómo voy a generar el contexto, a ver si llego directamente y te digo, Analía, quiero que hablemos de tal tema, de golpe. No, nos sentamos, tomamos un matecito, ¿no? Generamos ese contexto. Hablamos de otra cosa. Hablamos de otra cosa un ratito, entonces ahí sí te puedo explicar más o menos qué cosas yo estoy observando, te lo estoy repasando, qué cosas yo estoy observando, puntuales sin juicios al respecto, y entonces, ¿y con qué lo sustento? Porque pasé por acá y vi tal cosa, entonces te estoy mostrando con qué te lo estoy sustentando esto que estoy diciendo. A ver, a lo mejor observé algo equivocado, entonces vos también tenés tu respuesta. Pero estoy hablando del diseño, no de la conversación ya puesta en marcha. Bien, perfecto. Bien, y así sucesivamente. Entonces, obviamente no voy a diseñar las respuestas, diseño mi parte. Pero diseño mi parte. Y ahí en la respuesta sí, justamente vamos ahí a ver ahora la parte de la renegociación y eso, y cómo la terminamos a la conversación. Bien. Porque justamente ahí es donde también, porque yo sé lo que yo voy a decir, pero nunca sé la respuesta del otro. Exacto. Te digo porque en coaching siempre trabajamos con la conversación del cliente. Yo siempre les digo, no puedo tener nada preparado porque yo nunca sé lo que el cliente me trae ese día, por más de que lo conozca. Entonces, al trabajar con las conversaciones, uno no sabe lo que el otro te va a decir, y en este caso es lo mismo. Entonces, ahí entran a jugar todas las otras habilidades que vos tengas para responder, pero importante que vos sepas tus pasitos para seguir en pos de lo que vos querés obtener de esta conversación. Bien. Entonces, empatizar, generar contextos, hechos sin juicios, expresar los hechos sin juicios, expresar lo que a mí me hace sentir, siempre hablando desde mi lugar, porque no es que vos me hiciste sentir, es algo que yo siento. Bien, perfecto.
las posibles consecuencias y también los posibles beneficios. Por eso está bueno que hablemos de las dos cosas. Hacer el pedido concreto. Y esto es lo que te quería agregar, el tema de ofrecer alternativas. A ver, cuando puede estar después del sí o del no de la otra persona, o se las puedo ofrecer directamente. Entonces, depende de donde yo quiera incorporarlo en lo que es la conversación. A lo mejor, si yo quiero este resultado concreto, espero a ver qué me dice la otra persona, y si la otra persona me dice un no o me dice el sí medio debilitado, que yo sé que tal vez no vaya a cumplir, entonces puedo ofrecerle alternativas. Por ejemplo, siguiendo una línea para tomar como ejemplo el tema de la puntualidad, así, a ver, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué te parece? Bueno, si me dijese que no puede venir a las 8, ¿qué te parece si reorganizamos nuestras actividades y nuestras tareas? Más vale cuando vos salís de casa, haces todas las actividades administrativas que impliquen, suponte, bancos, todo lo que implique salir afuera, y directamente ya venís más tarde mientras yo recepciono a la gente. Claro. Entonces, nos organizamos. Negociamos. Vos siempre decís que hay de 3 respuestas: sí, no, o se puede negociar. Sí, no, se puede negociar. Sí, se puede renegociar. Claro, si la persona te dice que no por alguna razón no puede, o a lo mejor tiene un hábito tan arraigado que no puede realmente, porque bueno, si se tendrá que encargar, si quiere, de ese hábito que lo está perjudicando. Y si yo tengo la intención de que nuestra, por ejemplo, relación comercial continúe, entonces, bueno, nos hace bien que sigamos juntos. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos arreglar a esto. Bien. Entonces, se reasignan las tareas, vemos cómo funcionamos diferentes, y bueno, lo que a vos te beneficia en un lado, a lo mejor yo me puedo encargar de lo otro. Entonces, así vamos a obtener el resultado que queremos sin llegar a enojarnos ninguna de las partes. Y bueno, y siempre es importante en toda conversación difícil. Hoy hablamos más de lo del trabajo porque es un ejemplo muy práctico pero es importante cerrarla con un comentario positivo, sea de alguna acción del otro, o también del simple hecho de que qué bueno que podamos haberlo conversado. Claro. Entonces, vos fíjate que si lo hubiéramos encargado de otra forma, la emocionalidad hubiera ido a tope, se hubiera topado con un choque de energía donde no hubiera habido fluidez. Entonces, ahora fueron siempre fluctuantes. Cuando quiso embalarse, a lo mejor cuando se señaló el hecho puntual, entonces yo fuimos mostrando los beneficios, cómo nos afecta, cómo no, cómo lo podemos mejorar. Entonces no hubo ningún desencadenante emocional que afectara ni nuestra relación ni la actividad laboral, sino que realmente fuera algo positivo para los dos y para todos. ¿Y cuántos problemas se pueden ahorrar, no? Diseñando una conversación, porque a veces hay cada conversación que termina mal, ¿no? Porque no están diseñadas. A ver, no vamos a estar con el papelito diseñando todo el tiempo, pero hay conversaciones que hay que diseñarlas. Entonces, así estás también preparado para la respuesta, porque tenés una contrarrespuesta o una otra alternativa, como te decía recién. Opciones, estás manejando la situación para que nadie salga perjudicado. Nadie salga perjudicado. ¿Ves cómo cambia? Te da un recurso más que vos tenés con vos, que a lo mejor el otro no lo tiene, para que vos puedas llevar las cosas a buen puerto. Muy bien, conversaciones difíciles. Conversaciones difíciles. Sí, la nuestra estuvo maravillosa. No fue difícil. La nuestra no fue difícil. Bueno, Lorena, muchísimas gracias a vos. Nosotros seguimos aquí en La Vive acompañándolos con música. Genial.